Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu programa de escatología. Con nosotros el maestro Gerson Galvis y el maestro Jesús Gascón. Hoy ellos nos van a ilustrar, nos van a enriquecer con su conocimiento a través de las escrituras con respecto a la escatología, señores. Nos pueden ubicar por los canales de LBC Theology. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. La primera pregunta del día de hoy es: ¿cómo se va perfilando la Iglesia Católica o las religiones para recibir a el falso profeta? Hermano Galvin, ilústrenos. Bueno, hablando de religiones, estamos incluyendo la Iglesia Católica, estamos incluyendo a los musulmanes y estamos incluyendo a otra que es la que se llama el budismo. Creo que son las tres grandes porque existen otras también. Por religiones hay infinidades, pero realmente estas tres grandes, otros tres grupos, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, a ellos se le perfila porque supuestamente ellos están esperando a Yeshua, y digo supuestamente, pero Yeshua habla algo interesante, y Yeshua dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que creo que ellos tienen su directriz de esperando a Jesús, ¿no? Pero no el Jesús que estamos esperando los que hemos encontrado la palabra, la revelación. Igualmente están otras religiones, como por ejemplo en los musulmanes, que no me llegaba la expresión, el islamismo. Ellos están esperando al Mahdi, como en el budismo y en las religiones orientales ellos están esperando a Maitreya, es un Mesías. De manera que cuando estamos hablando del Mahdi, el Mahdi que viene a gobernar es el número 12 y ya han sucedido 11. Entonces el que viene en el caso del islamismo, los musulmanes, el Mahdi que viene es el Mesías que ellos están esperando, que va a gobernar la tierra, que va a gobernar el mundo, que es más o menos algo alineado con lo que nosotros tenemos conocimiento de lo que es la palabra. Pero lo que nosotros vemos en las escrituras es algo muy diferente a lo que ellos tienen, igual que Maitreya, que es de lo que se llama del budismo y de otras religiones orientales. Entonces ellos ya se han ido, no desde ahorita, ya ellos tienen, como se dice, su enseñanza de la llegada de su Mesías. Entonces la palabra nos enseña. Yeshua dice: mirad que nadie os engañe, que nos habla en Mateo 24. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo se alinean las religiones a recibir el anticristo? Todas van a recibir el anticristo, porque no hay nadie que no reciba el anticristo, digo cuando llegue, ¿no?, de primera vez, sino los que no lo reciban, que serán el judaísmo y el cristianismo, pero no el cristianismo católico, ¿no? O sea, no el cristianismo común, sino el cristianismo de verdad. Habrá cristianos dentro del catolicismo que no lo recibirán, como habrá cristianos evangélicos que sí lo recibirán. Yo creo eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Lo cierto es que hay un verdadero pueblo que no lo va a recibir, y esa iglesia oculta, no visible, que está dentro de la iglesia visible, es la que no lo va a recibir. Y por supuesto, tendremos ahí también el judaísmo, que no lo va a recibir. Son los dos que darán testimonio realmente de que hay problemas con la bestia. Y cuando vean que hay problemas con la bestia, bueno, la bestia se enfurecerá contra ella. Y ahí entonces es donde pasarán todos los acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos te refieres allí? Nómbralos. Bueno, de todos: la gran tribulación, el arrebatamiento, la ira de Dios, la segunda venida, el milenio y la eternidad. Sobre el milenio, que fue lo último que nombraste. ¿Cómo va a ser eso? Un reino literal donde Cristo reinará 1000 años. En esos 1000 años habrá un compartir
revestir de cuerpos, porque ya habrá pasado, obviamente, la resurrección y el arrebatamiento, pero sí va a haber ciertos cuerpos normales, como habrá cuerpos glorificados, ¿no? Van a ver los dos. Exactamente. Yo comparto, perdona que no adelante. Me vas a interrumpir porque no vaya a ser que me quiera tomar la atribución, pero sí es importante destacar estas dos presentaciones, porque hay que recordar que nosotros dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, estamos encontrando que en el reino milenial, donde nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, no vamos a ser reyes y sacerdotes de nosotros mismos. Cuando Pablo habla de que los santos van a gobernar al mundo, estaba dirigiéndose a este contexto, a ese acontecimiento. Este acontecimiento. Lo leemos, pero le pasamos por encima, pero no nos estamos dando cuenta de que Pablo presenta que cómo voy a ir yo en un litigio contra el hermano Jesús a las autoridades competentes, cuando resulta ser que nosotros como autoridad deberíamos resolver el problema. Claro. Y entonces dice Pablo que si nosotros vamos a las autoridades competentes, dice, ¿cómo se explica que nosotros vamos a las autoridades competentes cuando nosotros a ellos los vamos a gobernar en su momento? No sé si ustedes han leído ese párrafo. Sí, correcto. Sí, entonces cuando él se está refiriendo es a este acontecimiento que va a suceder en Apocalipsis capítulo 20. Y entonces allí donde caigo en la temática que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, pero ya nosotros tenemos cuerpo glorificado. Pero resulta ser que las naciones, como lo que es el Satanás, va a ser atado por 1000 años. Y en ese periodo él no va a estar. Entonces todos los que estemos allí, los que estemos con cuerpo glorificado, y aquellas naciones salvas que todavía no tienen cuerpo glorificado, y hay que leerlo porque allí está. Entonces justamente encontramos que nosotros no vamos a sufrir con respecto a lo que es el día a día de lo que vive la gente, porque ya nosotros seremos como los ángeles. Es lo que habla de un cuerpo glorificado. Sí, una manera diferente sí, pero aquellas naciones, después de los 1000 años, dice que Satanás va a ser soltado nuevamente y los va a engañar. Exactamente, las naciones de la tierra, y vendrá la última guerra y acontecerá el acontecimiento final que da la entrada de la eternidad. Eso se ve interesante. Daniel quiere hacer una pregunta. Daniel, adelante. ¿Qué es la gran ramera, hermano Gerson? La gran ramera de lo que nos habla la Escritura es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta ser, bueno, no sé, ¿el programa está directamente a radio o solamente con...? A radio. No tenga temor. Solamente radio, por ahora. Porque figúrense, tal vez puede haber una persona de afinidad católica. Tenga cuidado, ¿no? De repente, tal vez el programa puede despertar susceptibilidad en el radio escucha. Entonces, por eso le sugerimos que tenga como que tome las precauciones, pues. Porque no, y que bien puede estar, no tiene que estar necesariamente de acuerdo con nosotros, pues. Exactamente. Lo cierto es que la verdad no se puede. La verdad sí, duele. Una de las características que habla de la gran ramera es porque la palabra utiliza una comparación de la Babilonia, del imperio babilónico, con la Babilonia de lo que habla Apocalipsis, que es la figura de aquel imperio que pasa a ser un imperio. Y nosotros, o sea, los salvos, los que venimos de la simiente del Señor, que hemos nacido de nuevo, nosotros no somos ni gobiernos, ni imperio, ni nada. Nosotros no somos nación, sino nación santa, ¿no? Porque de repente alguien dice, no somos nación, dijo no somos nación, y a veces la gente anda buscando como que el detalle, ¿no? Entonces hay que, para no despertar suspicacia, entonces allí dentro del Vaticano, que es la llamada Santa Sede, allí está asentada una serie de documentación y secretos y manipulaciones de muchos, vamos a decir, de muchos escritos que les sirven a ellos como interés
para ellos mantener velado lo que es la palabra de aquellos fieles, que es admirable de muchas personas, que el Señor en su momento irá liberando. Porque sí, hay muchas personas dentro de lo que es el catolicismo, y no es despertar una aversión, ¿no? Una animadversión contra una fe, o vamos a no llamarlo una fe, pero sí una creencia. Porque para mí la fe que nosotros estamos hablando está sustentada en las Escrituras, en lo que nosotros perseveramos. Entonces, dentro de esto, la gran ramera de la que hablan las Escrituras, para mí inequívocamente de lo que indica es que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y no sé hasta qué punto tal vez ustedes estarán empapados de esto, pero figúrense, el Vaticano como ciudad y como estado, los presidentes viajan al Vaticano en algún momento, o mandan una delegación al Vaticano, y muchos de los acuerdos que se dan, muchas de las aprobaciones que se dan, tanto para una guerra como para un acuerdo de pacificación, en el Vaticano primero se da la autoridad, se hace la autorización. Entonces, lógicamente, cuando habla que los reyes, porque cuando habla del tema de reyes no había presidente, entonces tal vez el tema como que queda como en el aire. Bueno, sí, haciendo una traducción, los presidentes de la tierra, porque es muy pocas las monarquías que quedan, entonces los presidentes de la tierra que han fornicado con la gran ramera. ¿Por qué? Porque lo que se llama la fornicación está hablando de una relación íntima, de una nación con una nación que realmente no representa la autoridad divina. Digo que el detalle de la fornicación específico, que dice el texto literalmente, dice, porque le ha dado de beber del vino de su fornicación. Exactamente. O sea, es importante que la fornicación ahí no tiene ningún tipo de connotación sexual, sino es una fornicación diferente, una fornicación determinada por la idolatría, específicamente y únicamente por ella. Porque cuando dice ha contaminado o le ha dado de beber el vino de su fornicación, ese vino que le ha dado a beber es el mismo vino que ella bebe. Claro. Es un vino específico. Por supuesto. Específicamente lo que está hablando en ese detallito es, y lo que se ha impartido en el mundo entero a todos los presidentes de la tierra, digo yo todos, pero en realidad son muchos, no son el 100% de los presidentes de la tierra en la actualidad. Porque hay otras denominaciones católicas, hay países que no son cristianos ni católicos, ni católicos del que está en Rusia, se me olvida el nombre. Católicos ortodoxos, no son católicos ortodoxos, no son católicos romanos, como por ejemplo China, Corea del Norte, son países que sirven otro tipo de religiones. Exactamente. Entonces, ellos no han bebido de ese furor. Ellos entonces, no. Pero había un punto específico donde esa gran ramera irá a contaminarlos con ese vino. Entonces, ese momento de la historia ha llegado, todavía no ha llegado, porque la Iglesia Católica no ha avanzado lo que debe avanzar para llegar a ser lo que el Apocalipsis dice que será. No sé si me explico correctamente en ese detalle. Que los acontecimientos de que menciona Apocalipsis no es la iglesia del Concilio de Jerusalén. No. Lo que menciona la Gran Ramera tampoco es la iglesia que aparecía en el concilio de Calcedonia del año 400, o en el de Nicea, o en el de algunos de los concilios de los primeros 1000 años. Porque no había un nivel de corrupción tan alto en ese momento, pero ahora que ha llegado a una fama mundial que no tenía ni en el año primero, ni en el año 300, ni en el año 400, llegará. Entonces hay una expansión todavía que falta de la Iglesia Católica, que creo yo, como decía el hermano en la primera pregunta, va por la línea del ecumenismo cuando adquiera una relación íntima con los otros o a las otras religiones, y cuando se mezcle con las otras religiones y tenga un alcance mundial, ahora sí, con todos los presidentes de la tierra, incluyendo los que le faltan, que no son muchos, por cierto, incluyendo todos los que le faltan, creo que en ese punto será cumplido las características de lo que es la Gran Ramera como tal. Ahora, cuando ustedes dicen que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, ¿lo dan por sentado o es un punto de vista ustedes de interpretar la Biblia? O sea, me refiero, no sé si me logro entender la pregunta. Que si es una eisegesis o es una exégesis, sí, ajá, sí, eso me refiero.
Bueno, yo pienso que es una exégesis. Piensa que es una exégesis. Sí, pienso que es una Pero exégesis. estás diciendo pienso todavía. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo digo pienso? ¿No estás seguro? No, escuchen el por qué, porque es importante. Primero, algo inequívoco es el lugar geográfico en el que está ubicado. Sí. El lugar geográfico en el que está ubicado el Vaticano es el lugar geográfico específico que dice la Biblia donde va a estar la Gran Ramera. ¿Entiendes? Ahora, si ocurre en el futuro algo y allí hay una invasión y se asienta otro tipo de religión en ese lugar geográfico, entonces tendríamos que cambiar la interpretación a decir que es otra, por supuesto. Y No que podemos decir está sujeto que a cambio. está sujeto a cambio en vista de lo que el futuro nos pueda revelar, pero el ahora, lo que estamos viendo hoy, El la acontece. característica de la Gran Ramera la cumple casi en su totalidad la Iglesia Católica Romana. Que pudiera venir un cambio, por supuesto, pero según las características apocalípticas de esos textos, si llega a venir otra religión no va a cambiar mucho, va a ser prácticamente lo mismo que ella. Va a tener Claro. una... ¿Crees que nosotros por estar en esta región, en la tierra, ¿no? En el continente, nos inclina a pensar que es la Iglesia Católica? No. No, porque, o sea, tú ahorita mencionaste que hay varios sectores en el mundo, como Rusia, China. todos los orientales, creen otro sistema de creencia, otro sistema de religión, y ellos abarcan una gran parte del mundo. Sí, correcto. Entonces, ellos pensarán lo mismo, algún cristiano de esa etnia pensarán lo mismo con la Iglesia Católica. Yo digo que todo Evangélico. aquel que lee la Escritura y conoce algo básicamente de historia tiene las suficientes herramientas para llegar a esa conclusión. Para llegar a la conclusión solo que la Iglesia- leyendo el que es la Apocalipsis. Iglesia Católica. Correctamente. Y conociendo Yo algo de quiero hacer historia. o sea, como tratando de ver por qué se ve así, ¿no? Ok. Sí, sabes que lo que es la palabra, cuando Pablo habla en Tesalonicenses, creo que, no sé si es primera o segunda, realmente ahorita no recuerdo exactamente, pero está en las cartas, las epístolas a Tesalonicenses. Él dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, ¿está hablando de quién? Del anticristo. Sí. Y está hablando del antimesías. Cuando está hablando de él, nosotros vemos que lo primero que ha sucedido, de dónde viene como se dice, la palabra anticontra, prácticamente se levanta adentro, porque la traición cuando Yeshua es entregado por quién, Por Judas. por Judas, y cuando es entregado por Judas es el que manejaba el tesoro. O sea que una de las debilidades más grandes que hay cuando está el espíritu del antimesías o el espíritu del anticristo, sale de adentro primero, y ese espíritu va a influir y va a abarcar a muchos. Entonces cuando estoy hablando de esto, nosotros recordamos que la iglesia ha sido atacada, la asamblea de Yeshua, desde el mismo comienzo. Primero fue perseguida a espada y fueron dispersos. Claro, esto sirvió para que el mensaje se propagara, pero la iglesia fue perseguida para ser acabada. Y cuando nosotros vemos lo que habla Apocalipsis creo que es Apocalipsis capítulo 12, Jesús me puede corregir, cuando habla de la mujer vestida de sol, ¿verdad? Sí. Ajá, el que está hablando que tiene 2 estrellas y todas estas cosas, no la detallo, sino parafraseando el contenido. Ella da a luz una criatura. La mujer es Israel, el parto, la que hace el parto, y lo que sale de allí es la iglesia. Pero cuando sale de la iglesia mantiene y ha ido, vamos a decir, dentro de la historia, ha ido retornando a lo que es el sentido de Israel como nación, pero dentro de lo que se llama el catolicismo, porque la palabra católica significa universal, no estaría malo, ¿no? El término o el nombre católico, pero es que utilizan la escritura, pero realmente la interpretación de la escritura, y se ha hecho doctrina de muchas cosas que ni los apóstoles ni Yeshua enseñaron. Entonces, lógicamente, está el espíritu del anticristo allí, y lógicamente
lo que nos muestra el reloj profético es que dentro de ese panorama que nos presenta la Escritura, estamos viendo tanto la ubicación geográfica que aparece en Apocalipsis. La ciudad que está asentada sobre 7 colinas, si no me equivoco, ¿verdad? Está asentada sobre 7 colinas, y que justamente el Vaticano está asentado sobre 7 colinas. De allá salen las directrices a distintas partes del mundo, y yo digo, la fe es admirable, la fe es admirable de muchas personas, porque alguien le dice algo y sobre esa base han permanecido. Entonces, lo que Yeshua nos está enseñando a nosotros es cuando dice en Juan 8:32, voy a terminar con esto para que el tema no se haga más largo, pero dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad, quien nos guía es el Espíritu Santo, no la iglesia. No dice que es la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado. Quien lleva la verdad es el Espíritu Santo, y es quien libera. El papel de la gran ramera, ya llegamos, o están en un acuerdo ustedes dos de que es la iglesia católica, ¿no? ¿Cuál es el papel de él? ¿Es abrirle alguna puerta? ¿Es darle algún tipo de plataforma al anticristo? Sí, claro. Es eso, ¿no? Sí. Ok. Bíblicamente. Ok. En la venida de Cristo, la iglesia católica se queda. Pasa que no puedes generalizar la iglesia, porque la iglesia es un misterio oculto. Cuando ves una parábola bíblica que dice hay trigo y hay cizaña, y los ángeles no saben cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Los ángeles no saben, imagínese usted, los ángeles que están, imagínese nosotros menos para saber. Entonces, en ese detalle, cuando hablamos de trigo y cizaña, hay personas que son trigo dentro de la iglesia tuya, la iglesia donde tú te congregas, por ejemplo, que se van a quedar. ¿Me explico? Y hay gente dentro de la iglesia católica que se van a salvar. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, si es la gran ramera, la escritura dice que Cristo le dice a la iglesia, o le dice a la gran ramera: sal de ahí, pueblo mío. Entonces, por lo tanto, hay un pueblo de Dios todavía remanente guardado ahí. Entonces, haciendo esa diferenciación, podemos ver que sí hay personas que se van a salvar dentro de la multitud de los que pertenecen a esa iglesia, y a quizá otras iglesias quizá igual o más heréticas. No tiene una cosa que ver con la otra. Pero aún así, no quiere decir que la totalidad de los evangélicos, por ser protestantes, o por ser de la denominación evangélica, o por ser de la denominación pentecostal, o por ser de la denominación, no sé, hay muchísimas denominaciones que no quiero empezar a tocar ahorita, se van a salvar por ser de esa denominación. Pues falso. Si está en el cuerpo de Cristo, es la verdadera iglesia, como decía Gigi Ávila. Entonces, en esa característica, sencillamente hay personas dentro de las congregaciones que son y se van a ir, y otras que no. Ok, no, digo esto, o sea, dice la pregunta es para llevarlo a ese tipo de razonamiento, porque se está tocando que la iglesia católica es la plataforma de la gran ramera, y para abrirle la broma al anticristo. Lo que pasa es que entonces, hay que entender algo rapidito ahí, que cuando hablamos de la gran ramera no es una iglesia. La gran ramera es una nación, es un pueblo, es un país, vamos a decirlo. La escritura no lo define como un cúmulo de personas que tienen fe. Eso no debemos. Cuando nosotros decimos que es la institución católico-romana, es el Vaticano, no nos estamos refiriendo a las personas que están ahorita quizá por aquí, por estos lugares, ¿me entiendes? Que han bebido quizá un poco del vino. Y en muchos lugares del mundo, sí, que son, como dice Jesús, son personas. Yo he conocido personas que hay que quitarse el sombrero en cuanto a su espiritualidad y cómo se conservan puros. Entonces, no estamos atacando a la persona. Estamos atacando a un cuerpo, al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no pertenece a Yeshua. No cumple con el requisito. Pero de verdad que eso que dijo Jesús está espectacular. Yo mantengo firme esa posición. No, claro, quería llevarlos a eso, a esa conclusión, para que a los que están escuchando no vayan a confundir que como sale de ahí, no vayan a creer que todos los que creen y los que están allí se van a quedar. No es eso, sino que no estamos condenando Daniel, al individuo. Sí, Daniel, no es eso. Es que de hecho, acabas de tocar algo que es importante también resaltarlo, ¿no? O sea, y también Jesús también lo dijo. ¿Qué me da a mí el carácter
de decir de una persona, o sea, yo no digo quién es salvo. Yo hablo es del sello del Espíritu Santo que tiene que estar en mí. Es Tú el respondes por ti. que yo respondo por mí. Pero es importante que que alguien cargue una Biblia bajo el brazo y esté en una iglesia y dice, no, yo estoy bien y no voy a poner a nadie, pero póngase que alguien diga, no, yo soy discípulo del pastor Gerson. O presume, no, yo soy salvo porque yo estoy con el pastor Gerson. No, el pastor Gerson no salva a nadie. O sea, quien fue a la cruz, quien hizo el sacrificio fue Yeshua. Entonces, las personas tienen que ser discípulos de Yeshua o de Jesús. Seguir a Jesús. Mira, y es un tema tan profundo porque estamos hablando de que hay una cantidad de conocimiento que ahí está la fornicación, en ese punto específico. Porque si acercar a Jesús es la salvación, entonces ahí donde está la parte de la corte celestial de las doctrinas católico-romanas que no dan su brazo a torcer, y mientras más tiempo pasa, más son la cantidad de ídolos que le suman a la corte celestial, identificando y incluyendo dentro de el cúmulo de doctrinas correctas, digamos, que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que hay que tener una fe, que la fe es por gracia, que hay que seguir a Jesús, pero también entonces introducen allí a... Te voy a contar una historia. Introducen a María, introducen una serie de personas a las cuales deben estar acompañadas de Jesús, y entonces hacen que haya una especie de fornicación en la cual no hay una centralidad en Cristo, sino que no hay una centralidad en Cristo. Cristo está descentralizado totalmente y tenemos varias, una lista de opciones en la doctrina católica. Hay una historia verdadera y sucedió, no recuerdo los personajes, creo que era un periodista mexicano, si no me equivoco, pero estuvo en el Vaticano y creo que él estaba acompañando el obispo de ese lugar allí en el Vaticano, y viendo los vitrales, que son hermosísimos, no le vamos a quitar que sean el colorido y todas aquellas cosas, eso se ve, el ornamento es impresionante, y resulta ser que dentro de aquellas cosas, en el caminar de aquellos dos personajes, ¿en qué década? Creo que no sé si fue en la década del 50, la década del 40, no sé, no recuerdo exactamente, pero pasó hace mucho tiempo. Y resulta ser que en ese caminar, el obispo le dice, bueno, nosotros tenemos el recordatorio, porque creo que aparecía cuando Pedro y Juan iban entrando, creo que esa ilustración de figura está en uno de los vitrales, cuando Pedro y Juan estaban hablándole al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa y es curado. Entonces le muestra y le dice, bueno, ve, nosotros ahorita hemos alcanzado un nivel que la iglesia no sufre por la pobreza, tenemos mucha riqueza. Y le dice el periodista, ya veo que tiene mucha riqueza, es demasiada riqueza, pero ya en la iglesia no hay pobreza, pero se acabaron los milagros. Le dice categóricamente el periodista. ¿Y cómo llegó la Iglesia Católica a acumular tanta riqueza? Oye, esa historia... Es una historia larga. esa historia es larga. Pero valdría la pena, pero es bueno que la gente investigue, hay muchas posibilidades. Ahorita no tengo un libro exactamente para recomendar, porque producto de que tengo ahorita un problema con el equipo con el que yo me facilito la información, hay muchos libros que ahorita no los puedo abrir, y entonces generalmente siempre recomiendo libros para investigar, que son libros que hacen recopilación histórica, que tienen pruebas, señales, fechas, y todos estos son muy, muy buenos para ir haciendo, como se dice, investigaciones pertinentes con el tema. Okay. Jesús, háblame de la tribulación de Mateo 24 y la de Apocalipsis 7. ¿Tienes el pensamiento, la interpretación de que son distintas las tribulaciones? Correcto. Háblanos de eso. Mateo 24, tribulación en Judea. Judea, lugar geográfico. Está hablando de una tribulación para los judíos según Joel, capítulo 2, Joel 2, versículos del 2 al 10. Habla de esa tribulación específica que habrá en el